Estamos viendo y aprendiendo la diferencia que existe entre un rezo y una oración, porque quiero que entendamos una cosa, que un rezo es muy diferente a una oración. Y nosotros tenemos que aprender a orar, porque la Biblia dice que la oración eficaz del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho, la oración eficaz. Entonces, si nosotros aprendemos a orar con eficacia, vamos a poder ser partícipes del poder, de las provisiones, de los milagros, de las sanidades, de las ayudas de parte de nuestro Dios. Pero por otro lado tenemos una invitación a rezar, que eso es lo que mucha gente le han enseñado a hacer y que realmente no es algo que tenga un apoyo ni tenga una buena aceptación en el corazón de nuestro Dios, porque no es algo que Dios enseña a través de la Biblia. En la Biblia tú nunca vas a encontrar hombres o mujeres que están ahí escritos, que dejó Dios escritos en su palabra, que hayan tenido esta costumbre de andar rezándole, de andar pidiéndole a personas que ya partieron de esta tierra, personas que ya murieron. Por ejemplo, si tú lees desde el Antiguo Testamento, jamás vas a encontrar que la gente haya ido a buscar la ayuda, por ejemplo, a través de Moisés, a través de Noé, a través de Ruth, a través de Débora, a través de Esther, que también son mujeres que sobresalen en el Antiguo Testamento. Nunca los vemos nosotros que estuvieran ellos rezando. Un rezo viene siendo una composición de frases que en este caso son dirigidas a una persona, en la cual se le hace un reconocimiento de que esa persona nos puede ayudar, de que a esa persona la podemos alabar, porque se le dirigen palabras de alabanza, se le reconoce que tiene poder para hacer cosas por nosotros los seres humanos aquí en la tierra. Y también se hace un compromiso a través de esos rezos, se hace un compromiso con la persona a la cual se le está dirigiendo estas palabras, estos rezos que son porciones escritas, ¿verdad? Y que la gente muchas veces incluso se las sabe de memoria. Y pongo un ejemplo para que podamos ir entendiendo y luego vamos a ver la diferencia de cómo Dios enseña en su palabra a orar. Entonces, esto es un rezo, este es un ejemplo de un rezo que dice a San Judas Tadeo, y la gente le dice: oh apóstol San Judas, siervo fiel de Jesús, el nombre del traidor que entregó a tu querido maestro en manos de sus enemigos ha sido causa de que muchos te hayan olvidado. Y entonces lo que dice ahí, hablando de apóstol, pues era un apóstol San Judas Tadeo, era un siervo fiel de nuestro Señor Jesucristo, pero luego pone el ejemplo de Judas Iscariote, por eso dice: el nombre del traidor que entregó a tu querido maestro en manos de sus enemigos ha sido causa de que muchos te olviden. Y entonces luego dice: pero la iglesia te honra y te invoca universalmente. Entonces aquí es donde viene lo peligroso, porque realmente nosotros no debemos de invocar a los espíritus de las personas que ya fallecieron. Eso está condenado por Dios en la Biblia. La palabra de Dios dice que prohíbe que nosotros consultemos a los muertos. Dice que eso es abominación en el libro de Deuteronomio, que es una abominación para delante de Jehová al andar invocando a los muertos. Sin embargo, este rezo dice: la iglesia te honra y te invoca universalmente. Eso estamos hablando de todo el universo, de todo el globo terráqueo, de todo el mundo. Y dicen la iglesia, obviamente esa no es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es instruida por medio de nuestro Señor Jesucristo y sus santos apóstoles, ¿verdad? Entonces sigue hablando este rezo y dice: la iglesia te honra, te invoca universalmente, dice, como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Y aquí viene: hoy te pido que intercedas por mí ante Dios. Entonces se le delega una responsabilidad que Judas Tadeo no tenía aquí en la tierra. Por ejemplo, esto que se le delegó, sí, como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Eso, los casos difíciles y desesperados solamente los atiende nuestro Señor Jesucristo, que es el intercesor nuestro. La palabra de Dios nos enseña que Cristo es el que intercede por nosotros. También nos enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre. Pero este es un rezo que obviamente no tiene un respaldo escritural, que incluso va en contra de la escritura. Por ejemplo, hay otro ejemplo que te quiero dar, a San Martín Caballero, ¿no?
Se le dice, oh glorioso, glorioso soldado romano, que fuiste de Dios conferido a cumplir el don de la caridad. Conferido a cumplir el don de la caridad. La Biblia no habla acerca de que a él se le confirió el don de la caridad. Dice, por las pruebas más grandes a que fuiste sometido por el Señor, yo te pido de todo corazón que combatan la miseria de mi casa, por la caridad de tu alma, me siga por donde quiera que vaya y te ruego que protejas mi trabajo y mi negocio. Entonces le está pidiendo protección, se le está pidiendo bendición para la casa, se le está pidiendo bendición para que vaya bien y nuevamente Jesucristo hace todo eso. Ahora, cuando vemos los ejemplos de escriturales, los ejemplos que la misma palabra de Dios nos permite ver, pues nos damos cuenta que es totalmente diferente. Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento hay un caso, hay muchísimos casos, pero en este caso particular para mostrarte, por ejemplo, vemos un caso donde un rey llamado Josafat, se le reunieron varios reyes e iban a venir a atacar a todo el pueblo. Y entonces le dieron el aviso a Josafat, y le dicen que venían contra de él una grande multitud y que venían para pues a destruirlos, ¿verdad? Y dice el capítulo del segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, dice que entonces él tuvo temor, Josafat tuvo temor, dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. Entonces nos damos cuenta que estos hombres de Dios, como las mujeres de Dios desde el Antiguo Testamento, cada vez que ellos tenían una necesidad, corrían a buscar la ayuda de parte de nuestro Dios, corrían a buscar esa fortaleza de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Eso era lo que el salmista David incluso decía, ¿no? Jehová es mi luz y mi fortaleza, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Y ellos siempre oraban, hablaban con Dios, que eso es la grande diferencia que existe entre lo que es un rezo ineficaz, y la Biblia dice claramente que la oración eficaz del justo, puede mucho. Entonces tenemos que aprender que Dios nos enseña a orar. En este caso es un ejemplo de Josafat, pero tenemos ejemplos como ese muchísimos. Y pues tenemos el ejemplo más claro y la enseñanza directamente de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue el que nos enseñó. A través de su palabra podemos ver, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 6, donde Cristo Jesús le está enseñando a los apóstoles y les dice, hablándoles de la necesidad de orar, les dice, miren, ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y si ustedes se dan cuenta, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro supremo Dios, fue Padre nuestro, al Padre. En ningún lado tú vas a encontrar en toda la Biblia de verdad que haya una invitación, que haya una enseñanza en la cual los hombres de Dios del Antiguo Testamento, las mujeres, los hombres de Dios del Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, hayan enseñado a la gente a ir a pedirle a las personas que ya estaban muertas. En ningún lado en la palabra vas a ver eso. De hecho, uno de los que fue a consultar en una ocasión y tuvo una experiencia de estar hablando con este Samuel en el Antiguo Testamento, el rey Saúl, ¿sí? Llegó un momento donde tuvo una comunicación con el rey, con el profeta Samuel, y a raíz de eso vino su sentencia.